Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero servirte. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo deshaceré. Y el engaño
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico en el cual estamos viendo algunos temas muy interesantes respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema que se refiere precisamente a nosotros como pueblo de Dios. El tema que hoy vamos a tratar es: aprendamos a ser ovejas. Y quiero invitarlos a que vayamos al Salmo número 100, Salmo número 100. Y vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. La palabra de Dios nos dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de sus prados. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Aprendamos a ser ovejas. El versículo 3 del Salmo 100 nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de sus prados. En la palabra de Dios, queridos hermanos, podemos ver que muchas veces el pueblo de Dios es comparado con un rebaño de ovejas. Se nos dice que Dios es el pastor de ese rebaño, y nosotros, que somos su pueblo, somos sus ovejas. Pero hay una pregunta: ¿por qué compararnos con ovejas? ¿Por qué compararnos con ovejas y no con otro animal más valiente, más fuerte, más ágil o más feroz? Quizás a muchos de nosotros nos hubiera gustado que el Señor dijera que su pueblo somos una manada de leones o una manada de búfalos, pero no un rebaño de ovejas que aparentemente son débiles y muy temerosas. Es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros, que formamos parte del pueblo de Dios, podamos comprender lo que verdaderamente significa ser ovejas, pero también que podamos aprender a ser ovejas del rebaño de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que podamos aprender a ser ovejas? Primeramente, necesitamos reconocer que necesitamos un pastor y un rebaño. Necesitamos reconocer que usted y yo necesita un pastor y un rebaño. Mateo capítulo 9, versículo 36, la palabra nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el versículo 28 nos dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todos nosotros, queridos hermanos, necesitamos un pastor que nos ame, un pastor que nos cuide, un pastor que nos guíe. Y ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en alguna ocasión: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Pero también necesitamos formar parte del rebaño del Señor, que hablando en términos generales, este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Desde el momento que confesamos a Jesucristo como Señor, pero también
lo confesamos como nuestro Salvador de nuestra vida, también lo declaramos como nuestro pastor. Y somos unidos al rebaño del Señor, que es su iglesia. Espiritualmente, todos los cristianos tenemos un pastor y rebaño. Pero a nivel terrenal, tenemos que comprender que también necesitamos identificar a un pastor que sea llamado por el Señor y que podamos identificarnos como nuestro pastor. Y también necesitamos formar parte de un rebaño, el cual es la iglesia local, de la cual debemos ser miembros y, por supuesto, congregarnos. A muchos cristianos les gusta cómo predican varios pastores. Los siguen en sus redes sociales, ven sus videos en YouTube. Y todo esto está perfectamente, está bien, porque esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero es necesario que reconozcamos a un pastor como nuestro pastor y que tengamos un solo rebaño donde nos congreguemos, es decir, una iglesia de la cual formamos parte. No debemos ser ovejas de varios rebaños, ni considerarnos ovejas independientes. Se corre el peligro hoy en la actualidad, por la circunstancia por la cual estamos pasando esta pandemia, que no permite que nos reunamos en las iglesias, en los templos. Mas, sin embargo, el peligro está en que pensemos que tal vez nuestros cultos familiares de los domingos que tal vez algunos hermanos tienen, tal vez ya eso sea todo. Pero más sin embargo, tenemos que comprender que como pueblo de Dios, como ovejas de Dios, pertenecemos a un rebaño. Así es que si en su iglesia, si en mi iglesia se están realizando algunas transmisiones, querido hermano, haga lo posible. Y ya no es tanto hacer lo posible, sino nuestra obligación es conectarnos para que ese mensaje de la palabra de Dios que su pastor o que el pastor va a dar, querido hermano, realmente usted se pueda alimentar como rebaño de este pueblo de Dios. Es necesario que tengamos en sí bien definida cuál es nuestra doctrina. Y esto es para no caer en una mezcla de doctrinas que tristemente luego lo que producen en nuestra vida es confusión doctrinal y también confusión espiritual. El libro de Hebreos, la carta de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 9, nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viendas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Punto número 2. Para ser ovejas y formar parte de un rebaño, necesitamos aprender cada día a ser como nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, en el verso 29, la palabra de Dios nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las ovejas instintivamente se unen en rebaños, pues son temerosas, pero en el rebaño las ovejas se protegen las unas a las otras y se dejan pastorear y se dejan cuidar por su pastor. Podemos decir que en la iglesia, para aprender a ser ovejas,
necesitamos ser mansos para dejarnos guiar por el pastor. Ahí en Hebreos capítulo 13, en el verso 17, hay una recomendación que Dios nos hace. Dice la palabra de Dios: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También tenemos que comprender, queridos hermanos, que las ovejas obedecen. Las ovejas obedecen la voz de su pastor. Pero el pastor tiene que obedecer también, pero la voz de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En la Biblia, para aprender a ser ovejas, primeramente necesitamos ser humildes de corazón, para que podamos convivir con armonía con las otras ovejas del rebaño, es decir, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hoy en día muchas ovejas heridas en su corazón, que tal vez tienen muchos resentimientos fuera del rebaño, lejos de la iglesia y lejos del Señor. Y tristemente, también hay muchas ovejas en los rebaños con actitudes de soberbias, y es por eso que necesitamos tener un corazón de oveja, mansos, humildes de corazón. Todo esto acarrea problemas, y es triste ver en las iglesias del Señor Jesucristo, que debería de ser una comunidad de amor y de fraternidad, como las ovejas comen entre ellas, teniendo pleitos entre hermanos, criticándose entre hermanos, y con nuestras malas actitudes muchas veces sacamos del rebaño las ovejas que nuestro Señor Jesucristo rescató por medio de su sacrificio allá en la cruz del Calvario. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 20 al versículo 22, la palabra nos dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y oveja. Es triste, queridos hermanos, ver cómo es que nuestras actitudes dentro de la comunidad de fe hacen que muchas personas que son también rebaño salgan de las iglesias, con un corazón dolido, o tal vez con una actitud de molestia. Y es triste que muchas veces estas personas que salen de la iglesia empiezan a blasfemar,
no contra la iglesia, escuche hermano, no contra la iglesia, sino contra el Señor. Mucha gente, por nuestra actitud al interior de nuestras iglesias, sale y empiezan a criticar a la iglesia del Señor. El mismo Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 16, la palabra nos dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Punto número 3. Para aprender a ser ovejas, tenemos que comprender que necesitamos ser alimentados únicamente con buenos pastos, o sea, con la palabra de nuestro Dios. Ezequiel 34:14 dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Las ovejas, queridos hermanos, tienen como características que son totalmente herbívoras. Se alimentan exclusivamente de pastos. Bueno, y la función pastoral es buscar los mejores pastos para su rebaño. De hecho, de ahí viene la palabra pastor, pues su labor es buscar buenos pastos para alimentar a las ovejas que están bajo su cuidado. En el rebaño del Señor, que es la iglesia, la responsabilidad de los pastores, la responsabilidad de los líderes es preparar mensajes apegados a la sana doctrina, para alimentar a la congregación con mensajes que tienen que cumplir con 3 objetivos: edificar, exhortar y consolar. Nuestros mensajes deben de tener 3 objetivos: edificar, exhortar y consolar. Pero las ovejas del rebaño del Señor, que somos todos los cristianos, tenemos que tener la sabiduría para poder reconocer esos buenos pastos para ser alimentados, es decir, buscar un rebaño donde el pastor predique verdaderamente la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no adulterada, no mezclada con doctrinas falsas, ni con enseñanzas mundanas. Tenemos que asegurarnos de estar en un rebaño donde, primeramente, no seamos entretenidos, sino seamos edificados. 2, que no se nos enseñe solamente a crecer económicamente y materialmente, sino principalmente a crecer espiritualmente por medio de la comunión con nuestro Dios. Y 3, que se nos enseñe a llegar a ser más como Cristo, cómo llegar a ser no como su pastor, sino que se nos debe de enseñar a ser como nuestro Señor Jesucristo y no como nuestro pastor terrenal. Quisiera terminar con lo siguiente. Tenemos que aprender a ser ovejas, porque tenemos el mensaje de los pastores, del buen pastor, del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el buen pastor. Y usted y yo somos ovejas de sus prados. Por eso el salmista bien decía:
reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de sus prados. Oremos. Te alabamos, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de poder meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que esta palabra que ha sido enseñada, Padre, que la tomemos en nuestros corazones y que podamos, Señor, poder digerir bien este consejo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gracias, queridos hermanos, por la exposición de la palabra de Dios. Y recordemos que los miércoles estamos estudiando la palabra de Dios. Y no se pierda, hermanos, estos estudios. Bueno, si no los puede ver el miércoles que se lanzan a las 8, usted los puede ver tal vez cuando usted llegue más tarde de su trabajo. Pero ahí les recomiendo que a todos los que vean nuestros videos, aquellos que vean nuestras transmisiones, por favor, denle un like, para que nosotros podamos saber quién está siguiéndonos, pero también para que sepamos qué tantos hermanos se están alimentando de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, denle un like y pues que todo sea para la gloria del Señor. Hermanos, soy su servidor, Ricardo Chávez, y les recomiendo que lean la Biblia, les recomiendo que hagamos nuestras oraciones, y ahora que esta pandemia ha llegado a unos niveles más peligrosos, yo les quiero pedir, queridos hermanos, que se cuiden, practiquen las medidas de seguridad. Así es que, hermanos, sabemos aún así que Dios va con nosotros. Así es que, queridos hermanos, el Señor les bendiga y nos vemos hasta el próximo estudio. Dios les bendiga. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Recibamos la bendición del Señor, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con toda su iglesia en este mundo, con todos los enfermos y con todos aquellos que han perdido un ser querido. Que Dios los bendiga. Amén. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová.
es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.